Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista para tener el repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a orar para que Dios sea el dirigente de esta clase y podamos todos aprender. Así que oremos, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites este hermoso privilegio de poder escuchar tu palabra. Bendice a tu siervo, bendice a tu pueblo, que podamos crecer en conocimiento y podamos todos aprender de la lección de escuela sabática. Bendícelo, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén santificados por tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lección que vamos a repasar es la lección número 11. Trae como título Vivir con Cristo. El versículo para memorizar está en Colosenses 3:14. Dice así: y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. En esta semana vamos a ver la importancia de que como hijos de Dios vivamos con Cristo. Es importante comprender que la lección de escuela sabática viene enseñando que si queremos vivir con Cristo por la eternidad, tenemos que empezar a vivir acá en la tierra como viviremos en la eternidad. Porque la salvación inicia desde el momento que creemos en el Evangelio. Por eso, hermanos, vamos a ver la importancia de vivir en santidad en esta tierra. Algo que casi no se predica en las iglesias, la santidad y la perfección de carácter. Según la Biblia, podemos llegar a ser santos y perfectos, pero con la ayuda de Dios. Sin Él nada podemos. Y el capítulo 3 de Colosenses, más que todo, Pablo presenta la santificación de los hijos de Dios que han nacido de nuevo y que han resucitado con Cristo. Es interesante este comentario. Aunque vivimos en este mundo, pero no debemos de amar lo mundano, hablando en el sentido negativo de la palabra. Cuando la Biblia dice no améis al mundo, está hablando amarlo en el sentido negativo, las cosas malas que nos apartan de Dios. A pesar de eso, aunque vivimos en este mundo, tenemos que pensar y vivir como que si viviremos en la patria celestial. O sea, lo que la Biblia enseña a través de Pablo es de que nosotros, si queremos recibir ese lugar que Cristo anda preparando para cada uno de nosotros, tenemos que prepararnos nosotros desde ya. Ahora vamos a ver que según la Biblia, debemos de vivir pensando en las cosas celestiales. Vivimos en este mundo, somos de este mundo, pero no somos del mundo, dijo Cristo. Porque nuestra mente tiene que estar pensando en las cosas celestiales. Nada de lo que hay aquí en esta tierra tiene que apartarnos de ese propósito y de esa promesa de que un día vamos a recibir la patria celestial. Aunque por fe lo creemos, pero desde ya tenemos que vivir pensando en las cosas celestiales, con una mente santa, con un pensamiento santificado. La lección dice: si tenemos una mentalidad demasiado terrenal, no seremos de utilidad celestial para el Señor. O sea que no debemos de materializarnos. Es cierto que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir pensando en las cosas celestiales, porque de lo contrario moriremos espiritualmente. Cuando apartamos de vista, cuando nos apartamos de la fe puesta en las promesas de Dios, es que el cristiano muere. Pablo dice que vivimos por fe, no por vista. Colosenses 3:1 dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Noten, busquemos las cosas de arriba. Nada
de lo que hay acá en la tierra nos tiene que apartar de este propósito. Ni la moda, ni la música, ni el materialismo, ni la avaricia, ni el dinero, ni el trabajo, ni la familia. Nada tiene que apartarnos del amor de Cristo. Y Pablo muchas veces lo dijo en sus cartas. Pasemos al día domingo. El día domingo dice mentalidad celestial. ¿Cómo así? Una mentalidad celestial. ¿Qué condición es necesaria para tener una mentalidad celestial? ¿Acaso podemos tener una mente celestial viviendo aquí en esta tierra, en una tierra donde hay pecado, donde hay odio, donde hay guerras, donde hay llanto y dolor? ¿Cómo es posible que podamos tener una mentalidad celestial? Claro que sí. La Biblia lo dice a través del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Noten Pablo cómo dice. Recordemos de que Pablo acá está escribiéndole a cristianos convertidos, nacidos de nuevo. No está escribiéndole a impío, está escribiéndole al pueblo de Dios. Dice Pablo acá en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Noten cómo podemos tener una mente celestial. Que nuestra mente esté conectada con la mente de Cristo. Que nuestra mente esté pensando en las cosas celestiales. Porque noten cómo dice, no pensemos en las cosas de la tierra, porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al pecado, muerto al yo, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Noten el consejo profundo del apóstol Pablo a los cristianos de Colosa, que estén siempre conectados con las cosas celestiales, aunque vivimos en esta tierra, pero no somos terrenales. Vez tras vez Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué muchas veces muchos retroceden y desisten en la iglesia, en el camino de Dios? Es por eso. Porque desconectan su mentalidad de las cosas celestiales, se hacen materialistas. Y cuando el ajetreo de este mundo los absorbe, es que perdemos de vista las cosas celestiales. Y para Pablo era importante que como iglesia, como hijos de Dios, siempre estemos conectados, que nuestra mentalidad siempre esté pensando en las cosas celestiales. Dice acá en este comentario, la única forma de tener una mentalidad celestial es morir al yo, someterse diariamente al poder del Espíritu Santo, vivir en este mundo como que si ya viviésemos en el cielo. Esto pasó con Enoc. Saben de que la lección de escuela sabática no viene hablando de Enoc, pero cuando estaba estudiando el día domingo, me recordé de la vida piadosa y santa del patriarca Enoc VII de Adán. La Biblia dice que Dios se lo llevó porque Enoc caminó con Dios 300 años y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es caminar? Me puse a investigar en el hebreo y el equivalente al griego, ¿qué es caminar? En la Biblia, más que todo en las Biblias castellanas, se usan sinónimos o se usan intercambiables la palabra caminar o andar. Es una referencia a andar en santidad en los caminos de Dios. Dice la Biblia que Dios se llevó a Enoc porque caminó con Dios. Significa que Enoc empezaba a vivir, o mejor dicho, Enoc ya vivía como se vive en el cielo. Así que Dios dijo, ya mi hijo vive como se vive acá, mejor me lo llevo. Y dice que Dios se lo llevó. Esto dice Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24.
Enoc es un típico ejemplo clásico de qué es tener una mentalidad celestial. Noten que Enoc era un ser humano de carne y hueso, pero aunque su cuerpo estaba acá, su mente estaba en las cosas celestiales. Dice Moisés acá en Génesis 5, 22 al 24, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 300 años. Noten, 365 años. Esto es lo que vivió Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Textualmente dice que Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Pero Enoc murió de 365 años, dice la palabra. Es interesante que el escritor de Hebreo usa otra palabra para hablar de la vida santa y piadosa de Enoc, porque Enoc tenía una mentalidad celestial. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿qué? A Dios. Noten que caminar con Dios es agradar a Dios. Y agradar a Dios, según 1 Juan 3, 22, es guardar los mandamientos. Leamos lo que dice 1 Juan 3, 22, para que veamos de que Enoc tenía una mente celestial. Y Pablo eso es lo que está diciéndole a los cristianos de Colosa, que viven en esta tierra como que si ya viven en el cielo por la fe. Dice acá 1 Juan 3, 22, que es agradar a Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Noten que es agradar a Dios, es guardar ¿qué? Sus mandamientos. Eso pasó con Enoc y ese es el mensaje de Pablo a los cristianos de Colosa y para nosotros como iglesia de los últimos días. Pablo usa la metáfora de morir y resucitar en Cristo. ¿Qué es morir y resucitar? La expresión metafórica morir y resucitar que Pablo usa en estos versículos es un énfasis para hablar cómo los cristianos mueren al pecado y andan en vida nueva. En otras palabras, Pablo está hablando de una conversión, de un nuevo nacimiento. Pablo usa esta metáfora de morir y resucitar con Cristo, de una nueva vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Pablo muy a menudo usa esta comparación en sus escritos, de morir al yo, de morir al pecado y resucitar, que significa andar en novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, noten que Pablo usa las mismas palabras que usa en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice Pablo acá en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea que el bautismo es un símbolo de muerte y sepultura? El bautismo en agua indica una conversión. El pastor bautiza con agua y Cristo con el Espíritu Santo. Y aquí Pablo presenta que morir al pecado, debemos de andar en novedad de vida, porque el bautismo es un símbolo de muerte y sepultura. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitar con Cristo significa andar en vida nueva. En otras palabras, andar en santidad y andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Morir al pecado. Cuando morimos, tiene que ser morir al pecado, morir al yo, negarse.
someterse diariamente al poder y a la influencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos capacite para poder andar y estar en armonía con la santa ley de Dios. Eso es un nuevo nacimiento, una conversión. Y solamente en ese sentido es que podremos tener ese deseo de querer vivir en la patria celestial. Solamente naciendo de nuevo podemos tener una mente celestial. Un impío no la puede tener porque es carnal, vive en la carne. Este mensaje es para los hijos de Dios nacidos de nuevo, porque solamente así vamos a poder vivir por fe y andar por fe. Solamente así es que vamos a tener una mente de Cristo. Solamente así vamos a poder tener una mentalidad celestial. Muy importante que comprendamos eso, que solamente naciendo del agua y del Espíritu es que podemos tener una mente idéntica a la de Cristo, una mente celestial. Un impío no quiere estar en el cielo. Un impío aborrece eso. Esta es una promesa para los hijos de Dios nacidos de nuevo. Pasemos al día lunes. Dice el día lunes, acabemos con lo terrenal. ¿Cómo podemos acabar con lo terrenal? Bueno, veamos lo que dice Pablo ahora en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Noten, ¿qué significa hacer morir lo terrenal? Hermanos, la Biblia es clara y categórica. Cuando la Biblia usa la carne, lo terrenal, habla del pecado, todo aquello que nos aparta de Dios. Pablo no está diciendo que por el simple hecho de vivir aquí en este mundo somos carnales o terrenales. No, vamos a ver de que el mensaje de Pablo es morir a lo terrenal, se refiere al pecado, todo aquello que es transgresión de la ley, todo aquello que contamina el templo del Espíritu Santo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación. Noten que está hablando de transgresión de la ley. Haced morir lo terrenal significa morir al pecado, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Eso es acabar con lo terrenal. Explico. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser tentados unos de una manera y otros de otra. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener una naturaleza pecaminosa, lo cual no es pecado tenerla. El pecado es ceder a los deseos de la carne. Cuando cedemos a los deseos de la carne, eso se convierte en pecados que son infracción de la ley. Ahora, el hecho que vivamos acá en este mundo no significa que vamos a practicar lo que el mundo practica, hablando en el sentido negativo. El mensaje de Pablo es que hagamos morir lo terrenal. ¿Cómo se logra eso? Solamente sometiendo la carne al poder del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, la carne sigue estando allí, pero Dios nos da otra naturaleza. Dice Pablo, eso lo dice también Pedro, que somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora con Cristo podemos tener sometida la carne al poder del Espíritu Santo, y en ese contexto es que vamos a poder hacer morir lo terrenal y vamos a poder estar en armonía con la santa ley de Dios. Aquí dice Pablo que hay que hacer morir lo terrenal. Se refiere a hacer morir todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que tiene que ver con pecado, y el pecado es infracción de la ley. Y Pablo acá da una lista de pecados que son infracción de la ley: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que la idolatría no solamente tiene que ver con darle culto o adoración a imágenes. La idolatría tiene que ver con todo aquello que nos aparta de Dios, ya sea el dinero, la fama, la moda, el ego, el orgullo, la envidia, malos deseos y todo aquello que nos aparta de Dios.
El mensaje es hacer morir lo terrenal. Noten cómo dice este comentario. Solo sometiendo nuestra naturaleza a la influencia del Espíritu Santo podemos morir a lo terrenal. Este es un detalle muy importante que no lo debemos de pasar por alto. Solamente, ya no hay otra opción, solamente sometiendo nuestra naturaleza pecaminosa a la influencia del poder del Espíritu Santo es que podemos hacer morir lo terrenal. Sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, nada podemos hacer. Necesitamos someter la carne diariamente. El nacer de nuevo es diariamente. Claro que la salvación es un acto, pero también es un proceso que sigue en la santificación. Diariamente tenemos que someternos al poder y a la influencia del Espíritu Santo. Aunque espiritualmente hemos muerto con Cristo, nuestros miembros, es decir, las tentaciones que nos presenta nuestro cuerpo y nuestra mente, necesitan morir. Noten que la Biblia no manda que quitemos de nosotros la carne, porque no la podemos quitar. Eso solamente lo va a hacer Cristo cuando seamos transformados, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que hace el poder del Espíritu Santo es mantener la carne moribunda para que no se levante en deseos pecaminosos. Según la Biblia, eso se logra cuando conectamos la mente al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en el intelecto para que nuestras acciones y nuestros pensamientos sean santificados y hagamos la voluntad de Dios. Es la mente que es santificada por el poder del Espíritu Santo, ya que es en la mente donde se crea el pecado. Interesante. Dice acá, podemos dar muerte a las cosas terrenales, fornicación, impureza, pasiones y malos deseos, codicia, etcétera. Solo porque hemos resucitado con Cristo y disponemos de una vida espiritual y su poder para eliminar estas cosas de nuestra mente y vida. Noten que primero se elimina de la mente para que después la influencia salga al exterior. La santificación inicia en la mente. Por eso es que la lección del domingo decía una mente celestial, una mentalidad celestial, porque es solamente a través de la influencia del Espíritu Santo que nosotros podemos santificar nuestra mente y nuestra vida. Noten cómo dice este comentario o esta cita de Elena de White, hablando de Cristo, cómo es que Cristo pudo vencer el pecado aún estando en condición de hombre. ¿Cómo es que Cristo pudo vencer cada tentación del diablo si fue tentado como nosotros? Había un secreto. Cristo se mantenía en constante comunicación con el Padre Celestial. O sea, Cristo y el Padre eran uno en mente y en carácter. Por eso es que Cristo oraba al Padre, porque la fuerza de Cristo venía del Padre. Esto lo corrobora esta cita de Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 158, párrafo 2, dice: el hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Oh, interesante. Cristo en esta tierra nunca usó el poder divino. Cristo dependía del Padre. El Padre haciendo las cosas a través del Hijo. Cristo en esta tierra es un ejemplo a seguir que todo hijo de Adán, por muy débil que sea en su condición humana, pero si se toma de la mano del Padre, va a poder vencer cada tentación. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como de un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios. Pero ¿cómo lo hizo? Porque se tomó de la mano del Padre. Y de esta manera, Él es nuestro ejemplo a seguir. Poderosa cita de Elena de White. Podemos acabar con lo terrenal, pero solamente que nos sometamos al poder del Espíritu Santo, hermanos. Hay que dominar el ego, hay que vaciarnos de ego, hay que dominar la carne
pero por nosotros mismos no podemos. Cristo dijo, sin mí nada podés hacer. Solamente en Cristo hay victoria y Él es nuestro ejemplo a seguir. Solamente en Dios hay poder. Cristo dijo, y lo corroboró también Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo hay poder para vencer y solamente en Cristo podemos matar y acabar con lo terrenal. Pasemos al día martes. El día martes dice la renovación del conocimiento. ¿Por qué dice la renovación del conocimiento? Todo lo que tiene que ver con salvación y pecado inicia acá. El Espíritu Santo primero nos transforma del conocimiento y de la mente. Por eso es que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia o metanoia, como usted lo quiera pronunciar. Significa en griego cambio de mente. Eso significa en griego arrepentimiento, porque es en la mente donde el ser humano se arrepiente y por lo consiguiente es en la mente donde inicia el pecado. Por eso es que la renovación primero tiene que ser en la mente. Todo radica en la mente, todo problema, todo pecado, emociones, intenciones, alegría, todo lo que tenga que ver con acciones, inicia en la mente. Por eso es importante que la mente la sometamos al poder del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículos 6 al 11. Noten cómo Pablo dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, después de hablar de los pecados de que tenemos que morir a lo terrenal. Si seguimos en eso, dice Pablo, por los cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Noten que ahora son conversos los hermanos de Colosa, los convertidos de Colosa, cuando vivíamos en ello, en la carne. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia. O sea que esto es pecado. Esto también es idolatría. Palabras deshonestas de vuestra boca sean erradicadas. No mintáis los unos a los otros, la mentira es del diablo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Noten, para que nosotros dejemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la mala palabra, la envidia. La única forma es que renovemos el conocimiento o el entendimiento. Y eso solamente lo puede lograr Cristo cuando profundiza a través de la palabra y somos transformados. Es el Espíritu Santo que nos transforma y nos da un corazón de carne y quita el de piedra. Noten que habla de ser renovado del conocimiento, porque es en la mente todo, hermanos, es en la mente. El problema de que asedian a la sociedad, el problema del pecado tiene que ver con la mente. Los estados de ánimo, las malas acciones y las malas acciones inician en la mente. Todo es en la mente, por eso es que la mente tiene que ser sujetada al poder del Espíritu Santo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que someter la mente. El problema es en la mente, porque el pecado inicia acá. La ira inicia en la mente. El enojo es un estado descontrolado que inicia en la mente. Las blasfemias inician en la mente. Las malas palabras nacen del corazón, sinónimo de mente. Todo tiene que ver con la mente. El pecado tiene que ver con una decisión mental. Es ahí donde se tiene que vencer. Si el pecado inicia en la mente, es ahí donde se tiene que vencer. Y esto solamente se puede lograr renovando nuestro entendimiento a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué sería lo mismo nacer de nuevo o renovar nuestro conocimiento? Pablo enseña que una persona renovada
tiene que morir a estas cosas, o sea, al pecado o a la lista de pecados que dijo anteriormente. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 9, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, inicia en la mente, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas o malas palabras que salen de la boca. No mintáis. La mentira tiene que ver con la mente. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hoy en Cristo somos nueva creación. Hoy en Cristo ya nuestra mente fue renovada y toda la vida pasada quedó atrás, porque en Cristo somos nueva creación. Pero para lograr eso tenemos que diario, no una vez al año, ni una vez a la semana, sino que constantemente tenemos que someter nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra? Orando, estudiando la palabra, hablándole a otros del amor de Cristo, profundizando en la palabra, consagrando nuestra vida. Solamente así vamos a poder vencer la carne. Noten cómo dice este comentario del día martes. Tanto la ira como el enojo pueden describir la justa respuesta de Dios al pecado. Dios se aira, pero Pablo está diciendo que no hay que airarnos, porque la ira de la carne es otra, muy diferente a la ira de Dios. De la ira que Pablo habla, que no hay que enojarnos, está hablando de una ira carnal donde se aborrece al prójimo. Mientras que cuando la Biblia habla de la ira de Dios, el enojo de Dios, está hablando de la justa indignación del pecado, o la justa indignación contra el pecado, mejor dicho. La ira santa de Dios es la justa indignación contra el pecado. Y dice acá: al igual que la de Jesús, Cristo se enojó cuando entró al templo y vio que estaban traficando y convirtiendo la casa del Señor en una cueva de ladrones. Cristo se enojó. Ahí dice Marcos 3:5. Y habla de la ira de Dios en Apocalipsis 16, Apocalipsis 6:16, donde habla de la ira de Dios, pero son cosas diferentes. El enojo carnal del hombre es una cosa y la ira de Dios es otra cosa, no la confundamos. Por el contrario, se exhorta a cada uno a ser rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se cita Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Ahora dice también este comentario: la malicia desea la desgracia de otro. La maledicencia o calumnia tiene por objeto difamar. Pablo también condena el lenguaje abusivo y obsceno, o sea, malas palabras. Un cristiano que ha nacido de nuevo tiene que cambiar su vocabulario, su conducta, sus pensamientos. Y eso se puede lograr solamente a través de someter nuestra carne al poder del Espíritu Santo. Hay una corriente ideológica que sostiene que nadie puede vencer el pecado, que es imposible ser perfecto, que es imposible vivir en santidad en este mundo. Doctrina católica del pecado original que contraría la palabra de Dios, especialmente estas palabras de Pablo. La Biblia enseña que sí podemos vencer la carne y poder vivir en santidad. Vimos el ejemplo de Enoc, vimos el ejemplo de Daniel, hay el ejemplo de José, el ejemplo de Josué. Se puede vivir con una mente celestial acá en esta tierra. Se puede someter la carne al poder del Espíritu Santo. Por último, está prohibido mentirse unos a otros. El que miente simplemente está denotando que no ha nacido de nuevo. La mentira es del diablo. Levíticos 19:11. El chisme es del diablo. La blasfemia es del diablo. Una persona que ha nacido de nuevo se muestra con sus frutos. Una persona que ha nacido de nuevo tiene un carácter refinado semejante al de Cristo. Una persona que ha sido convertida por el poder del Espíritu Santo lo muestra en sus frutos. Todo lo que antes practicaba, hoy lo cambió por los frutos del Espíritu. Pasemos al día miércoles. El apóstol Pablo ahora dice el carácter de una vida nueva. Noten el carácter.
Los adventistas del séptimo día tenemos un dicho, y es una cita de Elena de White, donde dice que lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. La sierva del Señor dice que lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. Pero ¿cómo podemos cambiar nuestro carácter? Con nuestro carácter denotamos quiénes somos y cuáles son los frutos que damos. La Biblia dice que tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Cuando Pablo dice que nuestro objetivo, nuestra mira es llegar a la estatura de Cristo, significa reflejar su carácter y su santidad. Y ese es el mensaje de Pablo, que como cristianos reflejemos el carácter de Cristo. Sí se puede, con la ayuda de Dios, ser mansos y humildes de corazón, ser amables, ser amorosos. La obediencia, la santidad tienen que ver con el carácter de Cristo. Y eso dice Pablo en Colosenses 3, versículos 12 al 14, hablando del carácter que deben de reflejar los cristianos, nacidos de nuevo. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia y benignidad y humildad. Note que estos son frutos del Espíritu. Esto es tener el carácter de Cristo. También Pablo habla de mansedumbre, ser mansos como Cristo, ser amable, ser cariñoso, ser justo, de paciencia, soportándonos unos a otros, ser pacientes con los hermanos. Si alguien nos ofende, seamos pacientes y perdonemos a nuestro hermano. Saben de que una persona que es de mecha corta, que con facilidad se enoja, es porque necesita reflejar el carácter de Cristo. Tenemos que ser mansos, hermanos. Yo sé que es difícil, pero con Cristo se puede poder tener cada día un encuentro personal con Cristo para poder ser igual que Él y reflejar los frutos del Espíritu. Aquí dice, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonemos, hermano. Si alguien nos ofendió, perdonemos. No seamos implacables, no seamos orgullosos. Dominemos el ego, dominemos el orgullo. Porque si no, nos vamos a perder. Porque las raíces de amargura son pecados ocultos. Noten. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. Y para poder reflejar el carácter de Cristo es, como dijimos, es sometiendo nuestra carne a la influencia poderosa del Espíritu Santo. Una persona que ha nacido de nuevo se evidencia en sus frutos. Cuando un hijo de Dios ha sido revestido con la justicia de Cristo, se nota en sus frutos, que da frutos del Espíritu. Al igual que Israel, llamado por Dios a ser un pueblo especial, tenía que Israel reflejar su carácter. Israel no solamente tenía que tener la ley allí y mostrarle a las demás naciones que eran el pueblo especial porque tenían una ley. El plan de Dios era de que Israel obedeciera esa ley y que Israel en sus vidas reflejara su carácter. La ley no servía de nada por fuera, tenía que estar adentro en el corazón y en la mente escrita de cada hebreo. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros. Si queremos reflejar el carácter de Cristo, es solamente permitiendo al poder del Espíritu Santo que escriba esa ley santa, justa y buena en la mente y el corazón. Solamente así vamos a poder reflejar el carácter de Cristo. Un carácter de una vida nueva. Los cristianos nacidos de nuevo ahora reflejan el carácter de Cristo porque son nueva creación. Esto lo corrobora Elena de White en esta cita. El Ministerio de la Curación, página 338, dice acá: ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida anegada, claro, transformada por el poder del Espíritu Santo. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. La gente no escucha solamente palabras, ve acciones. Dios quiere que los hijos de Dios hablen el Evangelio y que vivan también el Evangelio. Dios quiere que reflejemos su carácter al mundo. Solamente así van a haber conversiones.
Dios quiere que nosotros primero seamos zarandeados con el Evangelio y seamos transformados, para que el mundo no solamente escuche palabras bonitas, sino que también vea vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Porque lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. Dice acá la lección: las 8 cualidades mencionadas por Pablo son una verdadera lista. ¿Y cuáles son? Entrañable compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Sopórtense y perdónense unos a los otros sobre todo. Esto es amor. Cuando tengamos estos frutos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, nosotros no vamos a ver eso. La gente nos va a ver. La gente lee cartas. Y la gente, para que quiera leernos, tenemos que tener una vida santa y piadosa y reflejar el carácter de Cristo. Y solamente con el poder del Espíritu Santo lo lograremos. Estas cualidades solo pueden surgir de un corazón unido a Cristo. Y saca la lección. Pues describen su carácter y la manera en que nos ha tratado. Debemos de perdonar, así como Él perdonó. Él es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es el modelo a seguir. Cristo es un hombre increíble. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, vivió como hombre, sí, pero reflejaba el carácter de Dios. Cristo con toda autoridad decía: yo y el Padre uno somos. Felipe le preguntó: ¿queremos conocer al Padre? Cristo le dice a Felipe: tanto tiempo que tengo que estar con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Se hablaba del carácter. El carácter de Cristo era el reflejo. El carácter de Cristo era un reflejo, reflejaba el carácter de Dios el Padre. ¿Sabe, hermano, que cuando estaba estudiando esta lección del día miércoles, me recordé de algo que Elena White dice que solamente los que reflejan el carácter de Cristo van a ser sellados. Significa que podemos estar aquí en la iglesia, ser fieles adventistas, iglesieros, pero si no reflejamos el carácter de Cristo, nos vamos a perder y vamos a aceptar la marca y la bestia. Porque necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Ser sellados es más que guardar un día de 24 horas. Ser sellados por el poder del Espíritu Santo es más que guardar un sábado. Es más, noten que dije es más, es reflejar el carácter de Cristo. Elena de White repetidas veces dijo esto: la importancia que como pueblo reflejemos el carácter de Cristo. Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 7 dice: el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. ¡Wow! O sea que usted puede guardar todos los sábados de su vida, pero si no refleja el carácter de Cristo, se pierde y se condena y acepta la marca de la bestia. Porque ser sellados es más que guardar un sábado, es reflejar el carácter de Cristo. Una cosa es ser sabático y otra cosa es ser adventista del séptimo día cristiano. Un adventista del séptimo día cristiano refleja el carácter de Cristo. Sigue siendo también Primeros Escritos, página 71. Y está también en Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 8. Los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¡Wow! Pasemos al día jueves. El día jueves dice: viviendo una vida nueva. ¿Qué es viviendo una vida nueva? Sinónimo de morir al pecado, de morir a lo terrenal y un nuevo nacimiento. Eso es una vida nueva, viviendo una vida nueva. Sabe, hermanos, que para Dios, cuando nos convertimos al Evangelio y creemos en el Evangelio, Dios ya no cuenta nuestra vida pasada. Dice el libro de Malaquías, o yo creo que es Miqueas, dice que Dios sepulta nuestros pecados en lo profundo del mar y ya no se acuerda de nuestras maldades. Ya no se acordó. El que se acuerda es el diablo para acusarnos. Pero Dios ya no cuenta nuestra vida pasada.
Porque el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso es que el cristiano tiene que vivir una vida nueva. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17, dice Pablo hoy. Noten Pablo cómo habla de cómo hoy los cristianos tienen que vivir una vida nueva en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. O sea que parte de la vida nueva no solamente dar frutos del Espíritu, no solamente reflejar el carácter, no solamente es ser amables, no solamente ser corteses, no solamente reflejar el amor de Dios, también implica la música. Saben de que el día jueves viene hablando de la música. Me llamó la atención porque Pablo incluye la música. Noten cómo Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando. Noten cómo hay que exhortar al pueblo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hago un paréntesis. Noten que Pablo no está diciendo que hay que cantar a Dios. Pablo no está diciendo exhórtense unos a otros con reggaetón, con pop rock, con bachata cristiana o ranchera cristiana o rock cristiano. Esos géneros mundanos que han entrado a la iglesia tienen que desaparecer. Pablo es claro que un cristiano que ha nacido de nuevo tiene que elegir sus gustos musicales, y en eso está salmos, himnos y cánticos espirituales, música que nos eleve al trono celestial, no música carnal. Noten que estoy hablando de música, porque la letra puede ser bonita, la letra, pero el problema es la música. Le cambian la letra y le ponen música pop rock. La mayoría de cantantes cristianos, aún muchos que son adventistas, usan pop rock y solamente le cambian la letra. El pop es música secular mundana, y el rock and roll, el rap, el merengue, aunque la Biblia no hable de géneros musicales, pero esos géneros no concuerdan con el principio y cánticos espirituales. Dígame usted cómo el reggaetón, cómo el rock va a ser cántico espiritual si es música creada para un ámbito secular, para un ámbito para alimentar la carne. El rock, el pop rock, el reggaetón es música para discotecas y para nightclub. Pablo aquí está hablándole a cristianos convertidos, a hijos de Dios, que deben de escuchar, deben de exhortarse unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cuando Cristo gobierna, noten hermanos, hablemos de la música. Saben hermanos que antes a mí me gustaba el rock satánico, las misas negras, el metal negro. Me gustaba también el rap callejero y mucha música secular. Pero saben hermano que con la ayuda de Dios se puede vencer esos gustos seculares. Hay poder para vencer en Cristo. Noten este comentario, me llama la atención. Cuando Cristo gobierna desde el interior, santifica nuestras facultades mentales y espirituales. Refina los gustos. ¿Cuál es gusto? De la música, de la comida, lo que bebemos, lo que vestimos. O sea, el poder del Espíritu Santo nos transforma para que andemos en nueva vida. Refina nuestros gustos de la música. Ya no elegimos cualquier tipo de música, ahora somos analíticos, tenemos discernimiento para poder elegir la música que a Dios le agrada. Y Pablo es categórico, aunque Pablo no está hablando de reggaetón o de géneros seculares modernos, pero hay un principio, cánticos y salmos espirituales. Noten, en Cristo Jesús hay un refinamiento, somos transformados, nuestra mente
santificada. Nuestras facultades son santificadas y ahora elegimos lo que a Dios le agrada, en este caso la música. Sabe, hermano, que acá está un comentario de la lección de escuela sabática en el día jueves que me llamó la atención. Y esto es pura verdad. Noten cómo dice este comentario del día jueves. La influencia de la música es poderosa. El rey Saúl se tranquilizaba cuando David tocaba el arpa. 1 Samuel 16:23. O sea que la música tiene poder para el bien o para el mal. Tenga cuidado. Si usted está escuchando música cristiana o con letra cristiana, pero música secular, el diablo lo está engañando, porque el diablo también usa la música, porque la música tiene un poder. Aunque la letra sea letra bonita, pero el diablo usa la música para controlar el tálamo y nuestras emociones. Tenemos que tener cuidado con la música. Según el espíritu de profecía, la música satánica es parte del espiritismo, según el libro Eventos de los Últimos Días. Y aquí dice también, se ha demostrado clínicamente que la música clásica serena reduce la ansiedad, optimiza el funcionamiento del cerebro, produce relajación, alivia el dolor. Hermanos, saben, hermanos, que aunque la Biblia no diga géneros, canta este tipo de género o canta este otro tipo de género, pero la Biblia contiene principios para poder elegir la buena música que eleva el alma, que nos espiritualiza, que nos conecta con el trono de la gracia. Y en ese contexto, Elena de White dijo en un libro que se llama La Música, poderoso libro, Música, página 15, párrafo 3, dice en esta cita que el cántico que cantamos en esta tierra tiene que parecerse lo más posible al coro celestial. Noten qué profundo lo que dice ella. La música que cantamos en la iglesia tiene que parecerse lo más posible a lo que cantan los ángeles. Noten qué interesante como dice en la página 15 del libro de la música. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Poderosa cita de Elena de White. Hermano, Dios quiera, y ese es el deseo de Dios, que podamos doblegar nuestro ego, nuestra carne, a la influencia del Espíritu Santo para que andemos en novedad de vida. Si queremos vivir con Cristo por la eternidad en la patria celestial, desde ya tenemos que empezar a vivir como se vivirá allá y poder seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Enoc. Con Cristo se puede, en Cristo seremos más que vencedores, en Cristo hay poder para vencer. Y ese es el mensaje de Pablo que hemos visto en esta semana. Así que Dios nos bendiga, hermanos, y que estos consejos que Pablo da a los cristianos de Colosa podamos tomar nosotros personales y podamos ponerlos en práctica para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permitiste conocer más de tu palabra y de lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar tu palabra y que tu siervo la haya presentado. Te lo agradecemos, no porque tengamos méritos, sino los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Maranata.